Capítulo 1. Recuerdo el día en que el barco aloitiano llegó a nuestra isla. Al principio parecía un simple molusco flotando sobre el mar. Luego se fue haciendo más grande, hasta convertirse en una gaviota con las alas plegadas. Al cabo, bajó al sol que subía en el horizonte. Vimos claramente lo que era en realidad: un barco pintado de rojo, con velas del mismo color. Mi hermano y yo habíamos ido al extremo superior de un cañón que baja retorciéndose hasta una pequeña bahía, la caleta del Coral. Pensábamos recoger allí raíces de las que crecen en primavera. Ramo era un chico de apenas la mitad de mi edad. Yo tenía a la sazón 12 años, y más bien pequeño para alguien que ha vivido ya tantas lunas y tantos soles. Rápido como un saltamontes, y tan loco como ellos cuando se excitaba. Por esa razón, porque quería que me ayudara a reunir raíces, en vez de salir en estampida como deseé, no le dije nada acerca del barco, que flotaba en las aguas como una gaviota, con las alas plegadas. Seguí escarbando entre los matorrales con mi bastón puntiagudo, como si de nada ocurrieran en el mar. Continué así, incluso después de estar segura de que la gaviota era en realidad un barco con 2 velas rojas. Claro que los ojos de Ramo eran de los que no dejan nada sin registrar. Poco es lo que se le escapaba en este mundo. Tenía ojos negros como los de un lagarto, muy grandes y como los de ese animal. A veces parecían somnolientos. En ese preciso instante es cuando veían las cosas con la máxima agudeza, y así estaban ahora, entrecerrados como los de un reptil agazapado en la roca, a punto de proyectar su lengua en el aire para cazar al vuelo de una mosca. El mar está tranquilo, dijo Ramo. Parece una piedra llana y lisa, sin ninguna grieta. A mi hermano le gustaban fingir que una cosa era otra en realidad. No, el mar no es una piedra lisa, dije. Es un montón de agua y ahora no tiene olas. Para mí es una piedra azul, contestó. Y allá lejos, al borde, tiene una nubecita sentada encima. Las nubes no se sientan en las piedras, aunque sean azules o negras o de cualquier clase. Esta sí que lo hace. No, en el mar no, respondí. En el mar se sientan los delfines y las gaviotas y los cormoranes, o también las nutrias marinas, o incluso las ballenas, pero las nubes nunca. Entonces, a lo mejor es una ballena. Ramo se apoyaba alternamente de uno u otro pie, vigilando, atento, la llegada del navío, aun cuando no sabía que era un barco, porque nunca había visto uno antes. Tampoco yo los había visto, pero sí que sabía de su existencia y del aspecto que tenían, porque los mayores me lo habían explicado
en ocasiones. Mientras tú dedicas a contemplar el mar, le dije, me tienes aquí desenterrando raíces, y seré yo la que me las coma. Desde luego, tú no. Ramo empezó a pinchar la tierra con su palo, pero conforme el buque se fue acercando y acercando, con sus velas rojas visibles entre la neblina de la mañana. Siguió mirándolo, fingiendo a veces que no lo observaba. ¿Has visto alguna vez una ballena de color rojo? Me preguntó. Claro que sí, repuse, aunque jamás de ese tono. Las que yo he visto son de color gris. Tú eres aún muy pequeño y no conoces todos los animales marinos del mundo. Ramo encontró una raíz. Estaba a punto de echarla al cesto cuando, de pronto, su boca se abrió mucho y luego se cerró enseguida otra vez. ¿Una canoa? Gritó. Muy grande, más que todas las nuestras juntas. Y además es roja. ¿Canoa o buque? Para Ramo no había diferencia. Antes de haberle dado tiempo a respirar, siquiera ya había lanzado por los aires la raíz y corría entre los matorrales, chillando con toda la fuerza de sus pulmones. Yo seguí recolectando raíces, pero la verdad es que mis manos temblaban al excavar la tierra, porque estaba mucho más excitada que mi hermano. Sabía que aquello era un barco y no una canoa, y también que la aparición de un navío podía significar montones de cosas. Quería tirar el palo y salir corriendo tras Ramo, pero continué mi labor de desenterrar raíces, porque era un alimento que necesitaban en la aldea. Cuando hube llenado el cesto, el barco aleutiano había rodeado ya el banco de algas que protege nuestra isla y navegado entre las dos rocas que resguardan de los embates del mar la caleta del coral. Alguien había avisado ya a la aldea. De Galas-Ad, nuestros hombres bajaron armados por el sendero que serpentea hasta la garza de la playa. Las mujeres del poblado se habían congregado en una meseta situada en el extremo de las colinas que se desploman formando un acantilado por encima del agua. Me deslicé entre arbustos y espesos matorrales hasta llegar suave y rápidamente a la parte inferior de una cañada, acercándome también a las colinas que dominaban el mar. Una vez allí, me apoyé en las rodillas y las manos. Ante mí y en un plano inferior tenía la cala. La marea estaba baja y el sol brillaba con fuerza sobre la arena blanca de la playa, porque se formaba en la caleta. La mitad de los hombres de nuestro pueblo esperaban en línea al borde del agua. El resto se habían ocultado entre las rocas del final del sendero de acceso, listos para lanzarse sobre los intrusos si estos mostraban intenciones poco amistosas. Estaba arrodillada entre las hierbas y el matorral, procurando no resbalar y caer acantilado abajo, a la vez que intentaba ocultarme.
sin por ello dejar de oír y ver. Cuando un bote se separó del barco, remaban en él 6 hombres con unos remos muy largos. Sus rostros eran anchos y el brillante cabello negro les caía sobre la cara. Cuando se hubieran acercado algo más, vi que llegaban adornados de huesos, atravesándoles la nariz. Detrás de los que remaban, en la popa del bote, estaba de pie un hombre alto, de barba amarillenta. Hasta entonces yo nunca había visto a un ruso, pero mi padre me había hablado de su existencia y me preguntaba a mí misma, viéndolo allí plantado, con sus pies muy separados, los puños en las caderas y contemplando la caleta y sus contornos como si de todo aquello le perteneciera ya. Si sería acaso uno de los hombres del norte a los que tanto temía nuestra gente. Lo supe con seguridad cuando el bote alcanzó la arena y aquel hombre saltó a la playa gritando de una manera aterradora. Su voz despertó numerosos ecos en todas las paredes del acantilado que rodeaba la cala. Pronunciaba unas palabras muy extrañas, distintas por completo a cuanto hasta entonces había oído yo como lenguaje. Después, vacilante y hablando muy despacio, se dirigió a los guerreros en nuestro idioma. Vengo en son de paz y deseo parlamentar, avisó a los hombres de la tribu que estaban vigilantes en la orilla. Ninguno le contestó, pero mi padre, que era uno de los que se habían ocultado entre las rocas, salió de su escondite y empezó a dirigirse hacia él cuesta abajo. Hasta llegar a la orilla, clavó su agazalla en la arena. Soy el jefe de Galaad, dijo, y mi nombre es Jefe Chowik. Me sorprendió muchísimo que era su auténtico nombre a un extranjero. Todo el mundo tenía en nuestra tribu 2 nombres, el auténtico y el de veras, que era secreto y raramente se usaba, y otro, digamos, corriente, para utilizarlo en el trato habitual. Esto se hacía así porque si la gente usa su nombre secreto, acaba por desgastarlo y luego pierde su magia. De ese modo a mí me llamaban Wonapalei, que significa la muchacha de la larga cabellera negra. Aun cuando mi nombre secreto era Karana, en cambio, el nombre oculto de mi padre era Chowik, y desconozco las razones que tuvo para decírselo a un extraño. El ruso sonrió y adelantó su mano, presentándose como Capitán Orlov. Mi padre levantó el brazo. Desde donde yo estaba no podía verle el rostro, pero dudo mucho que correspondiera a la sonrisa de Orlov. Vengo aquí con 40 hombres, dijo el ruso. Venimos para cazar nutrias marinas. Deseamos acampar en su isla mientras estemos de cacería. Mi padre no dijo nada, ni una palabra. Era un hombre alto, aunque no tanto como el capitán Orlov, y se quedó allí de pie, con sus hombros desnudos, echados hacia atrás.
pensando en lo que el ruso le había dicho. No tenían ninguna prisa en contestar, porque en otra ocasión, los aleutianos habían aparecido en nuestra isla para cazar. Hacía mucho tiempo de ello, pero mi padre recordaba bien. ¿Usted recuerda ahora otra cacería?, dijo el capitán Orlov, al ver que mi padre no contestaba. Yo también he oído hablar de ella. La dirigía el capitán Mitrif. Era un estúpido y ahora está muerto. Las dificultades se produjeron porque usted y los de su tribu hicieron todo el trabajo. Nosotros estuvimos cazando, confirmó mi padre, pero ese al que usted llama estúpido no quería que descansáramos. Nos hizo perseguir a las nutrias desde la mañana hasta la noche, un día y otro, sin reposo. Esta vez usted y los suyos no tendrán que hacer nada, indicó el capitán Orlov. Mis hombres harán toda la faena y luego dividiremos las capturas, una parte para ustedes, que les pagaremos en mercancías, y 2 partes para nosotros. Las partes deben ser idénticas, avisó mi padre. El capitán Orlov echó una ojeada al mar. ¿Podemos hablar de eso más tarde, cuando todos mis suministros y mi equipo estén seguros en tierra? La mañana estaba en calma y apenas soplaba un ligero vientecillo, pero habíamos iniciado ya la instalación, en la que cabe esperar que se reproduzcan tormentas. Así que pronto comprendí por qué le corría tanta prisa al ruso refugiarse en nuestra isla. Es mejor llegar a un acuerdo antes, observó mi padre. El capitán Orlov se alejó un par de pasos de él, luego se volvió y le miró directamente a los ojos. Una parte para ustedes y 2 partes para nosotros. Me parece lo justo. Nosotros somos los que haremos el trabajo y los que correremos los riesgos. Mi padre movió negativamente la cabeza. El ruso se rascaba la barba, luego dijo: puesto que el mar no es suyo, ¿por qué tendríamos que darles nada? El mar que rodea la isla de los delfines azules es nuestro, contestó mi padre. Hablaba muy tranquilo, demasiado quizá, señal inequívoca de su enfado. Desde aquí a Santa Bárbara, 20 leguas de mar. No, tan solo el que rodea la isla, la zona donde vive la nutria. El capitán Orlov emitió ciertos sonidos con la garganta, como una tos. Miró hacia los hombres de la tribu, que estaban alineados al borde del agua, y a los demás, que habían ido saliendo de entre las rocas. Luego contempló a mi padre y alzó los hombros. Finalmente sonrió, mostrando sus largos dientes, dijo: las partes serán idénticas, la mitad para cada uno. Pronunció algo más, pero no pude oírlo porque justo en aquel instante la excitación que me dominaba hizo que golpeara una piedra que cayó enseguida, retumbando por el acantilado hasta llegar a los pies del ruso. Todo el mundo miró hacia arriba, en
En silencio y con precaución me retiré de entre los arbustos y luego empecé a correr sin parar hasta haber llegado a la meseta donde estaban las mujeres de la tribu. Capítulo 2. El capitán Oblop y sus cazadores aleutianos se trasladaron a tierra aquella misma mañana, haciendo numerosos viajes entre el barco y la playa de la Caleta del Coral. Como esa playa no era muy grande y además se inundaba casi por completo al subir la marea, pidió permiso para acampar en un nivel más elevado. Mi padre accedió a ello. Quizá debiera empezar explicando algo acerca de nuestra isla para que sepan los que me leen cómo es, dónde estaba el poblado y en qué zona acamparon los aleutianos durante casi todo aquel verano. Nuestra isla tiene 2 leguas de largo y una de ancho. Si uno se coloca en cualquiera de las colinas que se alzan en el centro, tiene la impresión de que parece un pez, como un delfín que se hubiera echado de lado, con su cola apuntando a levante y su morro a poniente, en tanto que las aletas las construyen algunos arrecifes y bajíos que no están lejos de la orilla. No sé si la isla acabó llamándose de los delfines azules, a causa de su contorno general, porque alguien la bautizó así en los primeros días del mundo, cuando la tierra estaba en formación y alguien lo contempló desde las colinas no muy altas que hay en mitad de su territorio. Es posible, por otro lado, se da la circunstancia de que en aguas cercanas a nuestra isla abundan los delfines, y quizá de ahí derive el nombre. En fin, sea como fuere,